dar comienzo. No sé si el micrófono se oye o no, pero lo tuve se lo dieron. Creo que me oyen todos, ¿no? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Armando Coco, soy el vicepresidente de Casero Centenario. Accidentalmente, es decir, estuvo casi como presidente porque el presidente no ha podido venir. Y les doy la bienvenida por haber llegado hasta aquí en una tarde tan desapacible y dejando seguramente cosas importantes que hacer para escuchar la conferencia que nos va a dar don Fernando Larumbe, a quien va a presentar la señora Meli Quintas. Bueno, así, no sé si se escucha así. Sí, sí. Y si no, bueno, con micrófono será. Bueno, saben, nosotros somos Casero Centenaria, como dijo el doctor Coco, y aquí en nuestra casa, ahora tenemos nuestra propia sede, gracias a la generosidad de nuestro presidente Ramón Martín y Nelly Martín. Entonces podemos hacer estas cosas. Somos hombres y mujeres con ganas de trabajar por la comunidad y en este caso para escuchar a nuestro prócer. ¿Cómo sería? ¿Qué sería usted nuestro, Fernando? ¿Qué sería usted para nosotros? A ver. Díganlo con publicidad. No, es nuestro patriarca. ¿Cómo le podemos decir? No. Hay viejos de 20, 30, 40 años, Sí. pero tuve la suerte de que esto todavía me funciona. Así lo sabemos, así lo sabemos. Así Y bueno, como lo importante es lo que va a hablar Fernando, de todos modos yo para quienes no lo saben les quiero decir quién les va a dar la charla. Fernando es maestro normal, luego bachiller, perito en mineralogía, después se licenció en la Universidad de Ciencias Exactas, era así, y ahí hizo su doctorado, pero no se quedó ahí. Después de todo eso fue becado para seguir perfeccionándose y trabajar en Francia, donde se quedó bastante tiempo, después en toda Latinoamérica, y cuando yo pedí el currículum, Macarena me trajo 10 hojas escritas. Y es verdad, es un currículum intenso y extenso, así que lo más importante es lo que vamos a recibir de él. Y para nosotros, que es parte de nuestra asociación también, contarles que desde que se jubiló comenzó a dar charlas y a ofrecer todo el conocimiento que tiene a la comunidad. Pero no solo eso, también escribió muchos libros técnicos, libros científicos, y después un día se le ocurrió hacer otra cosa y empezó a escribir historias del casero, aquel que no conocimos la mayoría de nosotros, o casi, no, algunos casi lo conocimos, de principios del siglo pasado, historias del viejo caseros, después historias de cuando era maestro, que es lo que más disfrutó en la vida, estar al frente de las clases de los jóvenes, y después escribió sus andanzas por el mundo y tantas otras cosas, hasta un recuerdo maravilloso a su abuelo, que es el último libro, el maravilloso y amoroso libro. Pero tiene otros por presentar, no para el profesor Larumbe, pero lo más importante de todo eso es que sigue teniendo ganas de darnos cosas. Y no solo eso, sino que su edad, él siempre dice, ¿qué edad? La cronológica, ¿no dice así usted? Bueno, tiene 98 años y está acá al frente de esta charla. Y tanto el doctor Larumbe como el doctor Coco, que seguramente hará algún tipo de asistencia cuando usted se lo pida, dicen que son fruto de la enseñanza pública y por eso están devolviendo a la comunidad lo que la comunidad les dio. Así que bueno, escucharlo, Fernando, va a ser un placer como siempre. Muchas gracias. No.
A ver si con este tenemos más suerte, pero no creo. Dale, no, entonces vamos a probar algo con este. Usted comience. Comience, Fernando, nomás. Comience. Si no hablamos directamente, total no es tan largo el salón. Bueno, largamos entonces. Señoras, señores, muchas gracias por venir a escucharme sobre un tema que parece tan elemental, tan simple. Hablar del agua, dicen algunos, ¿y qué podemos decir del agua? Si es algo que conocemos y vemos todos los días. Pero ocurre que el agua es... Puedo continuar. Bueno, ocurre que el agua, tan simple como lo vemos todos los días, pero no le damos importancia, es una fuente de vida. Sin agua, la vida no existiría en nuestro planeta. Pero el agua, así simple como es, tiene muchas facetas y tiene un comportamiento muy diferente al de la mayoría de las sustancias conocidas. Tal es así, como hablaremos más tarde, vamos a ver que el agua en estado sólido, cosa extraña, flota sobre su mismo líquido, por ejemplo. Pero vamos ahora a entrar directamente a lo que significa la vida. Yo he querido en este momento empezar con una historia del antiguo Buenos Aires, que generalmente no es muy conocida, y cómo se lograban proveerse de agua. Así las cosas, primero vemos cuál es el uso del agua en Argentina. El 80% se usa en agricultura y ganadería. El 13% es de uso domiciliario y el 7% es en industria. Lamentablemente, el agua que cuesta tanto purificar, que es la que tenemos del Río de la Plata, los que tenemos esa suerte, vemos que en muchos casos se utiliza inútilmente donde no se debe, pudiendo usar otro tipo de agua. Yo recuerdo en aquella estadía en París, en cumplimiento de una beca, que allá en aquella época usaban dos tipos de agua. Una para la limpieza de la calle y la otra para beber. Diferenciaban completamente, como realmente corresponde. En general, acá la desperdiciamos. Me refiero al agua potable. Bien, vamos a comentar la cantidad de agua necesaria para producir algunas sustancias. Por ejemplo, para producir una tonelada de papel necesito unos 2 millones
de litros de agua. Una tonelada de aluminio requiere alrededor de 3 millones de litros de agua. Y el agua que usan para esto no es un agua común, es el agua que tanto costó producir en obras sanitarias. Para fabricar cerveza, pues no se justifica, 20.000 litros. Para la limpieza del algodón se requieren unos 10 millones de litros. Para el arroz, 4 millones. Para la limpieza del trigo, 200.000 litros. Para plásticos, 2 millones de litros. Y el petróleo, para obtenerlo, se requieren unos 20.000 litros por tonelada de petróleo. El agua, que parece algo tan sencillo, es la vida. Una persona necesita agua indiscutiblemente para poder vivir. Pero el gasto de agua a veces es un poco desconsiderado. Para tomar una ducha se requieren aproximadamente entre 50 y 100 litros. Para lavar los platos a mano, 25 litros. Lavar platos con la vajilla entre 20 y 40 litros. Lavarse o cepillarse los dientes con la canilla abierta, 20 litros. Lavar el auto de entre 200 y 500, y ahí no se justifica el agua que ha costado trabajo, tiempo y dinero producir. 200 a 300 litros. Y lavar una vereda, lo que es más triste, como se ve en algunos casos, la canilla está abierta, la del agua potable, y se sigue limpiando la vereda. Pero lamentablemente es así y no se piensa. El agua forma indiscutiblemente parte de nuestros cuerpos, sobre todo en las criaturas de entre 70 y 80, bebés me refiero, entre 70 y 80%. El contenido va bajando a medida que los años vienen encima, hasta un 50%. Es el componente del cuerpo humano, la sangre, el cerebro, ojos, huesos, todo lleva agua. Vamos a hacer un poco de historia antes de entrar aquí con célebres personajes. Uno de ellos es Galileo Galilei. Galileo Galilei, que nació por el año 1545, fue un célebre físico, químico, matemático, y después, por cuenta propia, se dedicó a la astronomía con un notable telescopio que creo que es menos importante que el que yo tengo en mi casa, porque a mí también eso me gusta. Llega a descubrir las montañas de la Luna y los satélites de Júpiter. Son nombrados como Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Galileo Galilei era muy amigo del Papa en aquella oportunidad, pero esa amistad termina cuando empieza su descubrimiento de que es la Tierra que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, como en aquella época expresaba la Inquisición. Eso le salió muy caro porque fue condenado a muerte por haber dicho semejante blasfemia, que en realidad era la verdad. Es la Tierra que gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Es decir, confundían dos cosas muy parecidas. Galileo felizmente acepta ante la pena de muerte una
desdecirse de la real afirmación y se lo condena a una prisión domiciliaria. Sin embargo, a veces su pensamiento lo hacía expresar algunas palabras que significaban "pur si muove" en italiano, que significaba "y sin embargo se mueve", refiriéndose a la Tierra alrededor del Sol. Pero tuvo otros deseos de intrometerse en otras cosas, como por ejemplo el vino. Decía que el vino era un producto noble que se extraía de las vides, pero que no había nada mejor que el agua como bebida. Esa es una de sus frases fundamentales. Y una segunda introducción a esto la hacemos con Antonio de Saint-Exupéry, el autor del libro El Principito, que creo que es conocido por casi todos. Dos cosas definen tu actitud de la vida, dice en El Principito: cuando no tienes nada, y por sobre todo tu humildad cuando lo tienes todo. Creo que es una gran verdad que vale recordarla. Saint-Exupéry tiene una vida muy interesante. Era un piloto que vivió en Buenos Aires, el creador de un correo con el cual se comunicaba con Europa, y siempre era llamado para cumplir misiones como piloto. Hombre conocido en todo el mundo por sus principios, por su humildad y por la obra que realmente hacía. Pero he aquí que estalla la Segunda Guerra Mundial y debe cumplir la última de las que fueron sus misiones. Y digo la última porque cuando cruzaba con su avión el Mediterráneo, es visto por un avión alemán que no sabía quién piloteaba ese avión francés o con bandera francesa. Si bien él conocía las actividades de Saint-Exupéry, y se acerca, lo ametralla, el avión cae al río y muere junto con su copiloto. Pasan unos días y el aviador alemán que había disparado contra el avión de Saint-Exupéry se entera de lo que había hecho y se desespera, un poco tarde para la guerra, pero el desastre ya estaba hecho. Se cuenta que una lavandera que recorría las costas del Mediterráneo vio unos objetos o algo liviano que se habían desprendido del avión, y entre ellas un pedazo de género de color azul. Ese género de color azul era un brazalete, y en ese brazalete estaba dividido en dos partes: en la parte superior el nombre de su querida esposa y en el inferior el nombre de él. Perdón, en la parte superior el nombre de Saint-Exupéry y en la parte inferior el nombre de su querida esposa. Bien, como dije antes, es el autor del Principito. Se cuenta que este personaje imaginario recorría el mundo para aprender cosas. Y en una de sus recorridas ve una multitud de gente, se acerca a ver qué pasa. Cuando se acerca al orador, que lo ve parado en una piedra del camino, dice: buenos días, dijo
mercader. Ese mercader era un vendedor de píldoras destinadas a aplacar la sed. Según esto, se debía tomar una píldora por semana y no se sentía más necesidad de beber. ¿Por qué vendes eso?, dijo el Principito. Y porque es una enorme economía de tiempo, dijo el mercader. Los expertos han hecho cálculos y se ahorran unos 45 minutos por semana bebiendo. Pues yo, dijo el Principito, prefiero perder esos minutos por semana y concurrir a una fuente para beber agua fresca y potable, que es más importante que tus píldoras. La búsqueda del agua es importante. Bueno, parece que tengo que seguir hablando. Voy a tratar de hablar fuerte. La búsqueda de agua es importante en muchos sitios del mundo. Aquí tenemos la suerte de tener agua potable, pero en algunos lugares como África, solamente aquellos que son los gobernadores de algún distrito se hacen traer agua, importan agua de Europa, pero el pueblo que se las arregle como pueda. Y entonces hay esta figura que están viendo, trabajo que está destinado a las mujeres de distintos grupos, que con un cántaro recorren sitios donde pueda haber una vertiente y hacen varios viajes al día para poder tener con qué cocinar sus alimentos. Adelante. Tal es importante el agua que el día 22 de marzo ha sido por las Naciones Unidas considerado el Día Mundial del Agua. Por las Naciones Unidas en el año 1992. El objetivo es generar conciencia sobre la crisis mundial actual en torno a la falta de esta sustancia importante para la vida y la importancia de preservar dichos recursos. En la actualidad, alrededor de 4.200 millones de personas carecen de agua potable en el mundo. Hay, para hacer esto un poco menos trágico, un recuerdo del poeta y escritor Manrique, cuando dice: nuestras vidas son los ríos que van a parar a la mar, que es el morir. Allí también van los señoríos dispuestos hacia acabar. Quería recordar con esta frase una vez más la importancia del agua. Cuando hablo de agua para la vida, pienso simplemente en agua dulce, el agua que no tiene sal, la que está al alcance de la mano, de muy fácil acceso, es pequeña, el 1,4%. El agua subterránea, que sí hay que extraerla, pero que es útil para la vida, es del 24,2%. Y los glaciares, que también se pueden utilizar, son del 74,4%, glaciares y casquetes de hielo. En la ciudad de La Haya, allá a principios del año 2000, se realiza una conferencia, se trató de hacer una conferencia internacional invitando a todos los países del mundo, pero no concurren todos. Sin embargo, están varios días charlando qué es el agua, qué importancia tiene el agua, y se llega realmente
a considerar que es patrimonio de la humanidad. Pero la conclusión final, después de perder tantos días, es que el agua es una necesidad humana. Pero decir una necesidad no es lo absolutamente correcto. Una necesidad es un medicamento y lo tengo que pagar. El agua debería ser un derecho indiscutible de todo ser humano, porque el agua es vida. Por ello, al agua se lo ha llamado comúnmente el oro azul. ¿Y por qué el oro azul? Porque si vemos el mar en un día calmo, asoleado, vemos un hermoso color azul. Desde el punto de vista físico es que el agua absorbe todos los colores, pero rechaza el azul. Por esa causa lo vemos de ese color. Entonces tenemos que pensar un poco que el agua, si la contaminamos, como dicen algunos, a mí que me importa, total yo me voy a morir, pero tengo que hacer mi negocio, que los hay, ¿sí? Hay gente así, lamentablemente, habrá que buscar una solución para la crisis del agua en el futuro si sigue contaminándose. Tienen acá una visión de Buenos Aires antiguo, que es el tema con el cual quiero comenzar. El Buenos Aires antiguo se entiende más o menos desde donde hoy está la Casa de Gobierno y hasta donde se construye posteriormente el Teatro Colón. Allí, personas de buen poder económico realizan perforaciones, como se ve acá, un pozo bastante bien preparado, de mármol con figuras decorativas, una tapa metálica y hay en la parte superior una roldana con una cadena o un balde, va hasta la primera napa que se perforaba para obtener agua potable. Pero ya en esa época se sabía que si se agregaban algunas monedas de plata, cosas que hacía gente pudiente, la plata en pequeñas cantidades actuaba como un impedimento a la formación o a la creación o al crecimiento de nuevas bacterias y así tenían un agua perfectamente potable. Esto ocurría en muchas casas. Vamos a hacer un alto para aclarar algo que puede ser interesante. La población se extendía de más o menos donde está la Casa de Gobierno ahora. La Casa de Gobierno se estaba construyendo en ese momento. Y cuando se termina, acá por el año 1882, resulta que se pensó, ¿y ahora cómo la pintamos? Y algunos dijeron, tenemos pintura blanca, la pintamos de blanco. No, dijo otro, eso es un inconveniente, los unitarios van a estar contentos y los federales de rosas nos van a atacar. Bueno, entonces la pintamos de rojo, ¿no? Porque se van a molestar los unitarios y los federales se van a poner contentos. Bueno, entonces hagamos otra cosa. Mezclamos los dos colores, tenemos el rosado y así se pinta la actual Casa Rosada, que es la sede del gobierno. Esto es uno de los comentarios que hace la historia. Detrás
de la Casa de Gobierno se extendía todo un territorio bastante considerable que iba hasta el Riachuelo. Y ese terreno se utilizaba para colocar la basura, productos orgánicos, y se formaba una buena dosis de todos esos productos así. Con el tiempo se forman también en las hondonadas los mosquitos, era un verdadero criadero de mosquitos, y eso traía aparejado un problema. Aparece la fiebre amarilla en Buenos Aires. No se sabía cuál era su origen. Perdón, yo olvidé algo que debía haber comentado. ¿Qué se hacía con el agua servida? Bueno, se hacían pozos que no llegaban a la napa para no contaminar, y si tenían terreno hacían otro pozo. Pero había quien no lo tenía, entonces debió hacer pozos, como el segundo que se ve acá, hasta el agua, porque decían así no se llena nunca. Que lograron una contaminación total, ayudando a la fiebre amarilla, como voy a comentar ahora. Algunos sacaban agua del Río de la Plata que no tenía la contaminación que tenía en este momento, no sé si me hervían. Otros sacaban el agua de la locomotora La Porteña, que se decía era bastante pura, en un circuito que iba desde donde hoy está el Teatro Colón hasta el 11 y volvía, y bebían eso. Y otros vendían públicamente agua, como vemos en esta foto, donde ahí no falta ni el loro, se ven los paisanos y el vendedor con sendos recipientes de agua vendiéndola, que podría haber sido también la de La Porteña. Pero la fiebre amarilla es el serio problema que aparece ahora en 1871. Allí las cosas se ponen feas porque todos los argentinos que habían intervenido en la guerra con el Paraguay vuelven a su país. Y vienen ya infectados, y lo que logran hacer los que vienen tanto por vía terrestre, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, cruzan luego el río y vienen a Buenos Aires trayendo la peste. Otros vienen por vía marítima a Uruguay, Montevideo, y luego a Buenos Aires trayendo también el mismo problema. La cosa se pone muy fea y en ese momento se consideran entre 13 y 14.000 muertes producidas por esta enfermedad. Hay un retrato como el que están viendo allí, donde se ve que al abrirse la puerta de una de las casas se encuentra este terrible espectáculo de una joven madre muerta ya y la joven criatura tratando de beber de los pechos de la madre. Este cuadro de Blanes está en el Museo Histórico Nacional, y los dos personajes que se ven allí son el doctor Arterich y Roque Pérez. Ahora, si me permiten y no lo toman a mal, voy a agregar un poco, a dar un poco de agua para mi molino. Debo contar algo de un pariente al que yo amé profundamente. Fui el nieto menor y todo
lo que recibí de él, un señor profesor de física, química y matemática en los mejores colegios de la ciudad de Buenos Aires, se apersona al doctor Argerich y le pide autorización para recorrer los lugares donde hay enfermos para enviar allí un médico. Para ello se le otorga un brazalete de libre paso. Ello quedó en poder de uno de mis tíos fallecido, el menor, que pasa luego a manos de su hija, que cuando su esposo se jubila se va a vivir a Villa Dolores, Córdoba, y lleva ese brazalete que lamento no tener, pero está en un museo de Córdoba. No podía dejar de contar esto porque es algo que me toca directamente. Bueno, volvemos a la fiebre amarilla. Dijimos, entre 13 y 14.000 muertos aparecen en Buenos Aires. Felizmente mi abuelo no se contagió y ayudó al doctor Argerich. Adelante. ¿Qué pasaba? ¿Qué se hacía con los muertos de fiebre amarilla? Había que enterrarlos. Eso se entierra en ese hermoso parque que está frente al Hospital Mix, que muy poca gente sabe que cuando va a descansar en verano, bajo de esa hermosa arboleda, está sentada sobre un cementerio, porque era enorme la cantidad de muertos. Ya no había más brazos para cavar tumbas, y entonces en el otro extremo donde se ve que hay un monumento, el monumento a los muertos por la fiebre amarilla, se cremaban. Es feo contar esto, pero es la realidad. Una carreta tirada por caballos recorría todos los días la ciudad de Buenos Aires y levantaba todos aquellos cuerpos que se veía tirados por las calles, los cargaba en una carreta y los llevaba a la Chacarita de los Colegiales. La Chacarita de los Colegiales, el actual cementerio de Chacarita, que todavía no existía como tal, pero sí ya se cavaban profundas zanjas para seguir enterrando cadáveres. Cuenta, no sé si la leyenda, si es cierto o no, que cuando descargan el carro, en una de esas oportunidades, uno de los muertos se para y sale corriendo. Y era un beodo que estaba descansando, durmiendo, quizá contagiado de fiebre amarilla. El monumento que se ve al fondo es el que recuerda a los muertos por la fiebre amarilla. Y hay una frase de María Elena Walsh que dice: al este y al oeste hay una flor y otra flor celeste del jacarandá. Y esos árboles que se ven allí son jacarandáes que tienen una hermosa floración en verano. Domingo Faustino Sarmiento, que era el presidente en aquella época, junto con todos sus ministros y personal, se retira de Buenos Aires, medida que fue muy criticada por muchas personas y, digamos, discutida, aceptada por otros. En el año 1871, Sarmiento se retira, por supuesto, para no caer enfermo, junto, como dije, con todos los que constituyeron el gobierno. Pero al regreso, después de todos los problemas, cuando la fiebre amarilla comienza
a disminuir, decide crear las obras sanitarias de la nación, que es el gran trabajo que se le debe. Y cuando ante su comentario, recién ahora me siento presidente por el trabajo que va a realizar. ¿Cómo se sacaba inicialmente el agua? En 1894 se construyó en el Río de la Plata, muy cercano a la avenida Costanera, el primero de los edificios que ustedes ven allí, el de la izquierda, que tomaba el agua del Río de la Plata con caños de enorme diámetro y lo llevaba hasta donde se trataría el agua, antiguamente llamado Aguas Argentinas y después cambiado por Obras Sanitarias de la Nación. Pero ¿qué ocurrió? Que a veces, con el viento, las bajantes del río eran considerables y ese edificio que vemos, el primero, más cerca de la costa, se quedaba en seco. Entonces debió hacerse el segundo, de color blanco, que está metido mucho gas adentro y que en los días que no están muy nubosos se logra ver perfectamente. Y ese es el que actualmente conduce el agua del Río de la Plata para su tratamiento de obras sanitarias en el establecimiento que se llamó General San Martín. El proceso es larguísimo, pero tengo que sintetizar un poco esto. Se realiza noche y día, cada 1 o 2 horas en los laboratorios de obras sanitarias. Llega el agua a un enorme depósito que tiene unos 15 o 20 metros de largo, ancho similar, construido de ladrillo, con una salida en la parte inferior y 3 enormes capas que de abajo hacia arriba son arena de un grado intermedio, del tamaño de partículas, otra capa de arena gruesa y en la capa superior, digamos, pequeñas piedras que permiten que se puedan detener cosas filtrantes. Por ejemplo, los días de semana no es tan grave la cosa, sino los fines de semana, donde el río se ve cubierto de lanchas, cruceros de todo tipo. ¿Pero qué ocurre? De los cruceros especialmente se tiran al río muchas cosas, incluso comida, restos de comida sobrante, de todos los cruceros de todos los tipos. Hay ramas caídas, más todo el producto microbiano que contiene el agua, que es considerable. Y eso, así tal cual está, llega al establecimiento de obras sanitarias. ¿Qué se hace ahí? Se filtra, como dije, por ese enorme filtro y sale un agua todavía de color del agua del río. ¿Por qué tiene ese color el agua del río? Que no se ve, aunque yo tenga un frasco en mi casa con agua del río, van a pasar los años y siempre va a tener el mismo color. ¿Por qué es la pregunta? Bueno, se trata de una solución coloidal. ¿Qué es un coloide? En realidad una dispersión de partículas con carga eléctrica del mismo signo. Por lo tanto, se repelen entre sí y siempre van a dar un agua turbia y de color característico. Para transformarla
es necesario destruir ese coloide. Si el coloide es negativo, tengo que agregarle alguna sustancia positiva como sulfato de hierro o alumbre, que tiene aluminio, que es trivalente y positivo, o hierro también trivalente y positivo. Las cargas se neutralizan y se tiene un depósito de todo el material que daba antes la turbidez y ahora se tiene agua de color claro, pero no exenta todavía del contenido microbiano. Pasa entonces a otra etapa donde se hace un nuevo filtrado y ya tenemos agua clara, pero todavía el contenido microbiano no salió, no se eliminó. Para eso se hace un agregado de hipoclorito de sodio, para hacerlo más fácil, agua lavandina. Medida, sí, en cantidades, pero a veces en verano, para asegurar que el agua sea potable, llega a nuestras casas con un cierto olor lavandináceo. Pero eso no es ningún problema, porque si se calienta un poco y después se guarda en la heladera, podemos tener agua para beber. Ya carece de microbios. Es necesario entonces, después de los agregados, llevarla lo que se llama a un pH neutro. ¿Qué es el pH? pH significa potencial hidrógeno, P minúscula y H mayúscula. Y es necesario, con todos los agregados, hacer una neutralización. Y esa neutralización se hace agregando agua de cal. De esa manera llegamos a tener un pH que varía entre 0 y 14. 0 es sumamente ácido, 7 es neutro, sería lo normal, y 14 muy alcalino. Se regula en sí de esa manera. Pasa ahora a depósitos donde es necesario una aireación. Depósitos de enormes piletas donde se agita para que vuelva a cargarse con aire, y de ahí ya pasa a los tanques de almacenamiento. Y esta es otra cuestión. El que más conocemos es el que está en la calle Córdoba. ¿Por qué está ubicado ahí en la calle Córdoba? En ese lugar, porque es el más alto de Buenos Aires. Y entonces, guardada el agua en los tanques, se puede distribuir más fácilmente hacia los lugares de uso. Allí se guarda en enormes tanques, y no sé si dije anteriormente que la cantidad es de unos 100 kilómetros cúbicos de agua cada vez el que llevaba las sanitarias. En 1989 se declara Monumento Histórico Nacional. Creo que todos lo hemos visto alguna vez. Ya dije, está en un lugar alto y de ahí se puede distribuir. Pero hay otros depósitos. Todos conocemos el que está más cerca, que es el de Devoto, que también aparece aquí en las figuras. El de Devoto y el que está en el sur por Caballito son muy parecidos. Pero hay otro más, muy menos conocido, que es el de abajo, en la figura, que está por cerca del Congreso y fue inaugurado en 1947 y 51, y se encuentra como una mejoría si hace falta regular la presión para que el agua pueda conducirse a todos los sitios necesarios.
nosotros tenemos la suerte de poseer esta agua. Ahora quedaría contar algunas de las propiedades. No, sí. ¿Están cansados? Sí, pero yo no ¿Quieren descansar? ¿O seguimos? Ya tampoco, Te comento acá en este gráfico que aparece el agua en verano y el agua en invierno. Supongamos que se trata de agua normal. Yo dije al comienzo que el agua es el más complicado de todos los productos de los líquidos, porque sus propiedades son muy variantes, como vamos a ver ahora. En la parte roja vemos agua, supongamos que está a una temperatura de 8 grados centígrados, para hacerlo más corto, en la parte superior. Claro, si es una época de invierno, bueno, la temperatura va bajando, los peces pueden vivir perfectamente, puede llegar a 7, a 6, 5, 4 grados. Y acá es donde merece contarse qué pasa con el agua. A 4 grados centígrados cambian por completo sus propiedades. Se empieza a ser más liviana. A medida que la temperatura baja más y más, se va haciendo más liviana y sube. Y en la parte superior, si el frío es considerable, forma una capa de hielo, que por supuesto es agua, es sólida y sin embargo flota, como los témpanos. Sí, parece siempre extraño. Ahora, ¿por qué flotan los témpanos? Los témpanos flotan porque la molécula de agua, con el frío, toma otra estructura, dejando huecos, como se ven en su interior. No sé si se ve muy claro allí. Las zonas blancas entre moléculas de agua son huecas, son huecos. Y, por lo tanto, el hielo por esa razón flota. Y por eso los témpanos flotan. Y algunos graciosos que ven un témpano que les parece chico, dicen, me voy a subir al témpano, se suben, esa carga hace que se dé vuelta y van a tener un buen chapuzón de agua helada. ¿Hay más? Sí. Vale la pena hablar de otra de sus propiedades, que es el rehielo. Si yo tengo un soporte de madera, como ese, coloco una barra de hielo, luego sobre la barra de hielo coloco un trozo de alambre con un contrapeso. El hielo a 0 grados se forma, pero con una presión normal. Estaba leyendo el otro día, viendo en la computadora, que hay un planeta que tiene una atmósfera que es de un espesor 3 veces mayor que el nuestro. Entonces, ese hielo se formará a 0 grados, no, se forma a una temperatura mayor, depende de la presión. Entonces, la presión de ese alambre sobre esa barra de hielo funde el lugar donde descansa. Por lo tanto, penetra un poco en la barra de hielo. La parte que se funde queda sobre el alambre, pero ya está más frío y vuelve a solidificarse. El alambre sigue bajando, se vuelve a producir el mismo fenómeno, el contrapeso cae y la barra de hielo queda entera, como si no hubiera pasado nada, como si no se hubiera cortado. Bueno, hay algo más. Voy a tratar de hacer más rápido para que no se canse. Lamentablemente, en el espíritu humano está aquello de me lo saco de encima. O vendo este producto para que
los sembrados crezcan mejor. La cantidad que hay que agregar es tanto, y generalmente la cantidad que se agrega es 3 veces más grande, por lo tanto se vende más. Pero lamentablemente eso también va a parar a los recursos fluviales. Y, digamos, los desechos urbanos, muchos los tiran al río porque así me los sacan encima, no importa que venga después. Y desechos industriales, las chimeneas pasa lo mismo. Pero voy a contar uno que viví personalmente en la Comisión de Energía Atómica donde trabajé toda mi vida. Resulta que compré un hermoso aparato, tenía un laboratorio precioso. Compré un aparato que me permitía dosificar radiactivos. Lo instalé sobre una mesa azulejada, que estaba perfectamente cerrada hasta el suelo. Se me ocurrió enchufarlo primero para ver qué pasaba y el aparato volaba. Qué raro, ¿verdad? Bueno, debe ser que cruzando el patio enfrente estaba el ciclotrón que podía producir elementos suficientes como para que mi aparato no funcionara. Pedí lo que se llaman ladrillos de plomo, no sé si los conocen. Los ladrillos de plomo tienen un espesor de unos 5 centímetros, uno de los extremos tiene una hendidura y en el otro un saliente, de manera que encajan perfectamente. Y uno puede hacer una pared con eso y rodear el aparato. Y dije, bueno, con esto va a desaparecer el problema. No desaparecía el problema, el aparato gritaba solo. Bueno, será el techo. Cubrí el techo con ladrillo de plomo y era lo mismo. ¿Qué quedaba a pensar? Que el problema estaba abajo. Y sí, el problema estaba abajo. Y tengo que mencionar algo totalmente incorrecto que realizaban los que antes tuvieron ese laboratorio, que era de radioquímica, donde se trataban productos radiactivos. Bueno, no había otro remedio, no dije por qué, porque si no, no venía ninguno de los obreros a romper la pared de azulejada. Y cuando la rompieron, ¿con qué me encontré? Una pileta donde se volcaban así de una forma inconcebible productos radiactivos que después seguían su curso y iban a parar al agua. Entonces, en el sifón de la pileta, que era justo donde yo había colocado el aparato, con los años ahí se habían resecado, pero seguían emitiendo radiación. Por eso yo no podía usar el aparato. Cuando rompieron todo eso, sacaron la pileta, el aparato comenzó a funcionar perfectamente bien. Hay mentalidades para todo, ¿verdad? Aunque sean profesionales, lamento decirlo. ¿Hay alguna otra? Hay también desechos de hidrocarburos que se echan a un río, que no importa, total, si contamino, total yo me voy a morir, ese es el criterio. Y este es el sistema que si llego a dar otra charla, puedo referirme a alguien que acá le puede interesar mucho, que es la señora Nelly Quintas y su esposo, que toman de esa agua perfectamente por otro sistema, se purifica y eso se podía contar en otro momento. Yo les digo muchas gracias por haberme escuchado y si puedo ser útil contestando algunas preguntas, estoy a disposición de todos. Gracias nuevamente.
quiso decir esto del agua que nos podía interesar a Alberto y a mí, Lo de Córdoba. lo de Córdoba. Ese es otro sistema que vale una nueva charla acá Bueno. y que se llama ósmosis inversa. Sí, yo sé. Sí, sí. No sabíamos que teníamos eso. Tienen suerte. Pueden usar el agua de un río, se puede arreglar perfectamente. Sí. Se puede descontaminar. ¿Algo más? ¿Qué dice el señor ingeniero que está allá en el fondo? No, más que nada, cómo son los procesos acá de potabilización para el abastecimiento y todos los productos para los distintos depósitos. No le oigo bien. Los conductos, luego de la potabilización, o sea, el origen del agua que tenemos desde el río de la Plata, de obras sanitarias, cómo es la transmisión a cada uno de los depósitos que hay elevados, como el último que nos habló, ingreso, por ejemplo, o algo así. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega? A ver, El transporte. La distribución. Todo el agua esta que vimos es el origen desde el río de la Plata. sí. Exactamente, eso. No, lo que yo quería, como es algo importante, yo una vez tuve una visita al establecimiento potabilizador General San Martín. Y es importante, hola, ¿qué tal? Y es muy importante saber cómo es el proceso de potabilización. Lamentablemente no se ha progresado mucho en lo que respecta a... El proceso. No, el proceso no, digamos la velocidad e incluso modernización un poco de los, bueno sí, vamos a decir de los procesos. Yo no soy del agua, mucho no lo pero él resumió todo lo que está ahí. Ustedes cuando van por Figueroa Alcorta lo van a ver hacia mano derecha. Las piletas sí son filtros rápidos, que incluso ven ácido sulfúrico, hidróxido de calcio, o sea, como para tratar de purificar el agua. Que eso es un proceso muy, muy importante. Si yo te paso un videito, ¿lo podrías pasar? Pero pedir autorización a... ¿Pasamos un video? Ese que le pasé del agua. A ver si lo puedo explicar. Perdón, mientras lo pone, algo que yo omití decir, Perdón, y hablar, mejor. no, muy bien de Fernando, que es tal la preocupación de él por el agua, que creó un filtro antibacteriológico y iba a hacer el estudio de las aguas en las escuelas, no de acá de la zona, sino más alejadas, que junto con Después del Tito camino de Trujillo, cintura. sí, los Me olvidé de contar eso. claro, y los entregaba, o sea, los regalaba a cada escuela que necesitaba eso para que tuvieran agua potable. Y eso con el Rotary. Sí, hizo. eso lo leí en alguna parte también. Cuando yo estaba en Rotary, me enteré de que existían unos filtros que eran muy útiles tener en casa. Sí, Dos recipientes de polietileno más o menos de esta altura, que estaban unidos por un filtro en la parte superior que podía retener todas las impurezas sí, y en el otro una sustancia que podía quedarse con partículas o con cosas absolutamente negras. sí. Eso lo distribuíamos en Escuché que es muy interesante. después el camino de cintura, que era una zona terrible. Sí, Y el señor Trujillo, por eso el señor que Trujillo está lo en acompañaba la biblioteca, hace las entregas de los filtros. era el que me acompañaba, porque no era conveniente andar solo por ahí. Y hacerlo temprano, Sí. muy temprano. La cuestión es que las escuelas tuvieron agua potable, yo recorría periódicamente, siempre que ellos anotaron cuántas veces el filtro se cambiaba, Sí, comedores escolares, fábrica.
Sí, repartíamos todo eso. Bueno, un día el señor Trujillo no me pudo acompañar, entonces yo salí mucho más tarde. Sí. Pero hay personajes que hacen su trabajo, entre comillas, por la noche, duermen de día y al mediodía, que es el momento en que yo aparecí en esa oportunidad, estaba formando una barriga, atacándome con el coche, y yo cuando vi eso, yo salí disparado, marcha atrás, no sé cómo no venía otro y me tragó, y bueno, escaparme de ahí. Si me iba con Trujillo no podía. Bueno, por eso me parecía importante que supieran hasta dónde le importa a él el agua, el valor de la basura. Yo quería preguntar, realmente, doctor, si nosotros abrimos una canilla en la cocina, si es agua potable o tiene algo. El agua nuestra. El agua nuestra. Es perfecta. Es perfecta, la podemos tomar porque a veces dice que hay un caño roto, que tiene esto, tiene el otro, que la gente no quiere tomar. Sobre todo en verano, donde la producción es muy grande y todavía se siente un olorcito que, si usted, eso no es ningún problema. Lo calienta un rato, después lo mete en el heladera y ya tiene agua fresca. Sí, es buena agua. perfectamente Nosotros tenemos potable. buena agua. Carece de microorganismos. Claro, sí, yo No deja sarro, no deja nada, porque yo a veces en La Pava no deja nada en el depósito del agua. No, Tenemos no. agua muy buena. Es perfecta, Sí. a pesar de dónde viene. Claro. El trabajo de obras sanitarias es extraordinario. Pero hay otros sistemas, como en Córdoba, que decía vecina la señora, pero si hay otra charla lo vamos a comentar. Si es que no me echaron. Doctor, Si no estamos muy cansados, Sí, dígame. si no estamos muy cansados, yo le voy a quisiera agregar algo sobre lo que muy bien lo explicó el señor Fernando de la epidemia de fiebre amarilla. En primer lugar, aparte, otra cuestión que se me ocurrió en este momento, la grieta no es de ahora. Ustedes escucharon lo que dijo de por qué se pintó la casa rosada, color rosado. Y la grieta va a ser siempre. Y la grieta también se puso en manifiesto con la fiebre amarilla, porque con la cuestión de la fiebre amarilla no se sabía lo que la causaba, por supuesto. Hay varias, digamos, hay informes sobre que murieron 16.000 personas en 3 meses. Mejoró gracias al cambio de temperatura y el invierno, porque lo que provocaba era la picadura por el aire X, o sea, el mismo que provoca el dengue, ¿no? Entre otras cosas. Pero, ¿qué pasa? Es decir, hay también un investigador, un periodista, cuyo apellido no recuerdo, paraguayo, que hizo una muy buena investigación y que figura como real, que habla de que son entre 35 a 40.000 muertos en una ciudad que tenía 200.000 habitantes. O sea, que un porcentaje que lugar del 7% murió un 10% de personas aproximadamente. Eso fue porque se desconocía cómo se produce. Es cierto que Sarmiento se fue. Sarmiento digamos, con todo su equipo, porque se lo sugirieron, porque decían que quién iba a gobernar si se quedaba sin presidente y sin gente, digamos, responsable de conducir el país. De eso Sarmiento después se arrepintió realmente, sobre todo porque Mitre le causó muchos problemas a raíz de eso, incluso los diarios de la época lo acusaron de cobarde y de que no se ocupaba de la gente. Muy bien. ¿Qué pasó? La gente que vivía en esa zona, recuerden que eran las zonas de San Telmo, La Boca y toda la zona, digamos, cercanas al puerto, en ese momento había habido una gran inmigración sobre todo de italianos, y bueno, se los culpó prácticamente de ser los responsables, que era la gente más pobre, porque habían venido con una burocracia tolerante,
y estaban viviendo como podían. Y se los culpabilizó en gran parte de la fiebre amarilla. Se los sacaba de las casas a empujones, se los sacaba, es decir, por la fuerza, con lo que tenían puesto, lo que quedaba en las casas lo quemaban, ¿no? Entonces, empezó a decir, y gran parte de la población también de Colón murió en ese momento, los mismos motivos. La gente que tenía esas casas, que después se convirtieron en conventillos, que eran casas muy grandes, eran los pudientes, sobre todo comerciantes en la ciudad, se empezaron a ir hacia dónde. Ahí nace la otra parte de la grieta. Se van a la zona norte. Ahí nace Belgrano, Vicente López, Recoleta. Bueno, y con respecto a los muertos, que llegaron a ser más de 550 por día, entonces no daban abasto los carros para llevarlos. ¿Qué pasaba? Ya funcionaba el tren desde Flores hasta Plaza Miserere. Se hizo a la altura de Corrientes y Jean Lloré un desvío sobre la calle Corrientes y se creó, como lo dijo don Fernando, el cementerio, es decir, es lo que era el cementerio de la zona de los colegiales, que eran los terrenos que tenían para descanso y para recreación los jesuitas para los alumnos que iban a las escuelas jesuíticas. O sea que, fíjense todas las cosas que uno no va viendo a veces y con el tiempo se va dando cuenta. Y yo recuerdo que los 12 años que estuve en el MUNIS, en mis inicios de medicina, cuando pasábamos por ahí, por el parque que hay adelante, y nos decían los viejos médicos, y las enfermeras mayores nos decían, cuidado a la noche cuando cruzan por ahí, porque andan las ánimas, decían, de la fiebre amarilla. Pero bueno, nada más que eso, es decir, porque me pareció perfecto todo lo que dijo don Fernando, que me decía, esto yo no lo voy a decir, lo voy a hacer los comentarios. Gracias. Pero ella hay una palabra que en algunos diccionarios está, pero en el diccionario de la Real Academia Española, por tiempo completo, sí está. ¿Oyeron la palabra miasma? ¿Qué son las miasmas? ¿No? Bueno, resulta que cuando apareció la fiebre amarilla en Buenos Aires, se echaba la culpa a las miasmas. Y las miasmas son, según el diccionario de la Real Academia Española, productos que surgen de la materia en descomposición. Pueden ser olores, pueden ser líquidos, de donde ponían la basura, que era detrás de la casa de gobierno. Entonces, bueno, y otra vez las miasmas. Bueno, si quieren, bueno, le estoy contando, traje por eso el diccionario para que recuerden la palabra miasma. ¿Qué son? ¿Qué eran esos? Todo lo que salía así de pueden ser vapores, claro. Y este es el único donde sí lo conseguí. Y ya en aquella época se usaba. Porque en la mayor parte de los diccionarios nuevos que tengo no figura la palabra miasma. Acá sí. Ese término definía partículas, digamos, malignas, infectantes, de generación espontánea, lo que demostró totalmente, es decir, que estaba totalmente equivocado Louis Pasteur, ¿no? Cuando hizo sus experimentos y demostró que no se podía generar espontáneamente, que las causas debían ser otras, y ahí empezaron a pensarse las bacterias, los virus. La próxima reunión que haga la asociación, hagámosla con alcohólicos anónimos también, porque el vino también es bueno. Bueno, hay un poema muy lindo que no lo recuerdo todo, que es La Oda al Vino, en la cual dice algo
así como que maravillosa es el agua porque de ella venimos, maravillosa es el agua porque con ella nos protegemos, es decir, amo el agua pero bebo vino. Eso por un lado. Y por otro lado, algo del agua, que me parece que es importante. El agua, esto cuando uno da charla siempre empiezo hablando y diciendo que no tenemos más enfermedades y los mejores medicamentos que podemos recibir son el aire limpio por un lado, pero lo más importante son el agua potable, porque sin ella no podríamos vivir, y las vacunas. Y cuando hablo del agua, hago hincapié en algo que la gente olvida mucho y es el lavado de manos antes de tomar, antes de tocar alimentos o de comer. Porque nuestras manos, si las pusiéramos en placas del Petri, son los instrumentos que utilizan los bacteriólogos, es decir, para cultivar, las cierran, las ponen en las estufas y sí, lo hemos hecho, ¿no? Se ha hecho. Manos lavadas inclusive se ponen y hay montones de bacterias pero esas bacterias son las que se llaman, son las bacterias que nos pertenecen. Esas no nos enferman, no nos van a enfermar. Sí me van a enfermar la de otro. Las externas. Y por otro lado, las que vayan tocando. Bueno, no les quiero quitar más tiempo, aparte Todo es enriquecedor. Todo es enriquecedor. Bueno, yo les agradezco la presencia, los invito a la próxima reunión de don Fernando. Nosotros de don Fernando vamos a dar somos unos cuantos los que vamos a empezar a hablar, a tratar de transmitir lo más importante, yo creo que podemos transmitir, que más que lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, es lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido. Es decir, lo que hemos vivido a través de 30, 40 o más años de profesión, estando al lado de la gente, es decir, trabajando por la gente, porque una cosa es aquel que lee y transmite, y otra cosa es el que vive y transmite, que es muy distinto. Y bueno, ya se enterarán de la misma manera que se enteraron ahora cuando sean las próximas reuniones. Perfecto. Y las cuales las y gracias a don Fernando. Y realmente ya simplemente haber estado en presencia de una persona de 98 años, seguramente más de uno piensa como pienso yo, que espero poder primero llegar a 98 años. Y segundo, con la lucidez con que llega don Fernando a 98 años, porque a veces me olvido de dónde puse el auto y de vuelta no le doy hasta Yo voy a contar una anécdota. Escuchen. Un día, hace unos años, en víspera de elecciones, yo iba por la calle Andrés Ferreira porque era la hora de almuerzo y faltaba algo en casa y dije, yo lo voy a buscar y vuelvo a la calle Urquiza. Y en eso, para un colectivo, baja un joven con unos papeles. Me dice, señor, ¿esto es casero? Sí, es casero. ¿Y esta qué calle es? Andrés Ferreira. Ah, bueno, mire, yo hago encuestas, ¿me permite? Ah, sí, mientras caminábamos los dos. ¿Usted qué edad tiene? Yo le pregunté, ¿cuál? Ah, no, le digo, si no me dice, podemos tener una edad cronológica. Nació tal día, murió tal día. ¿Cómo? Sí. Y puedo tener 30, 40 años y ser un inútil, pero eso no es mérito mío. Tuve esa suerte, tengo la suerte de que mi cerebro funciona. Y yo no llegaba al negocio y me dice, perdóneme, yo tengo que hacer encuestas, ¿sabe? ¿Me puede decir por quién va a votar? No, le digo, el voto es secreto. Bueno, dice, no me voy a olvidar nunca de haberme encontrado con usted por lo que usted me enseñó.